of course, we want to thank you all and thank you for being waiting so long for us. And it's going to be great tonight, I'm sure. Ask them home to my house for drinking coffee. They can come to Sweden and have coffee at Marie's place. Okay, thank you. Muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos muy pronto de regreso. Thank you. Thank you. Thank you. Roxette, el conocidísimo dúo sueco, estaba a punto de salir de gira a una serie de conciertos que se realizaban en Bélgica. Mary Fredriksson y Per Gessle viajarían a Amberes para dar una conferencia de prensa donde contarían sus shows. Un día antes, Mary junto a su esposo Michael Bolios realizaron su actividad diaria. Se levantaron, tomaron café y fueron a correr. Al regresar a casa, Mary no se sintió bien. Tenía cansancio por demás intenso y náuseas. Se recostó un rato para que el malestar cesara. La situación empeoró. Corrió rápidamente al baño para vomitar y advirtió que no podía ver de un ojo. Todo se le puso negro y eso fue lo último que recordó. Luego se desmayó. Su esposo fue quien advirtió lo que estaba sucediendo. Ella sufrió un ataque de epilepsia que la sacudió tan fuerte que le provocó una fractura de cráneo. Mary fue trasladada a la clínica. Mientras pensaba que se trataba solo de un accidente, los médicos reservaban una información más grave y le pidieron que cancelara su gira. Minuto después, el médico volvió para darle una sorpresiva noticia. Pero detengámonos un momento en esta parte de la historia para viajar un poco en el tiempo. Sí, para saber quiénes formaban parte de Roxette, su carrera, sus éxitos y la terrible situación que obligó a ponerle un freno a su carrera artística. Mary Fredriksson y Per Gessle fueron un dúo musical sueco llamado Roxette, considerada como una de las bandas más importantes y más famosas de ese país. De género pop rock, le deben su nombre artístico a una mujer que existe en una canción de Dr. Feelgood. Ella contaba con un tipo de voz soprano y él se lo consideraba en la tesitura de tenor con matices de rock. Mary nació en el año 1958. Era la menor de 5 hermanos, oriunda de la provincia de Escania, Suecia. Desde pequeña demostró su gusto y talento por la música. Su padre fue quien engendró su gusto ya que cantaba y tocaba siempre en el hogar y sus hijas lo acompañaban. Per nació en 1959 en Halmstad. Mary fue perfeccionándose y gracias a su talento, un año antes del requerido ingresó a la Universidad Popular y amplió su horizonte musical. Ahí también se desarrolló en arte dramático y esto fue lo que la llevó de gira por Suecia, dándole la oportunidad de conocer a muchas personas que marcarían su destino. Perteneció a muchas bandas como por ejemplo Strull y Mama's Barn y en diciembre de 1981 grabó un jingle navideño con Per Gessle y su banda. La gran cantante deseaba su carrera como solista y recién en 1986 se une definitivamente a él para dar nacimiento a Roxette. En el ambiente musical sueco, ella era reconocida como la mejor cantante del país y él como el mejor compositor, con lo que puede decirse que la dupla era perfecta. Alcanzaron la fama en 1989 gracias a un estudiante de intercambio llamado Dean Koshman. El joven se encontraba en Suecia y obtuvo como obsequio el disco Look Sharp. Fanatizado con lo que había escuchado al volver a los Estados Unidos, insistentemente logró que una radio norteamericana reprodujera The Look, escrito por Per. Esta canción los llevó a la cima y los puso en el puesto 1 del Billboard Hot. Esa canción escandinava fue la primera en tocar suelo estadounidense luego que a-ha lo hiciera en 1985. De esta manera se posicionaron primeros en los rankings de otros 30 países y séptimo en Reino Unido, llegando a las 10 millones de copias vendidas. Luego volvieron a ese primer lugar por la canción Listen to My Heart, I Must Have Been Loved, que fue reeditada especialmente para formar parte de la película Mujer Bonita. Vendió 9 millones de copias, convirtiéndose en una de las canciones románticas más escuchadas. Todos aquellos que pertenecieron a esa época, el solo escuchar los primeros acordes de sus melodías les trae incontables recuerdos y los remontan a su más preciada juventud. Aún hoy, los más osados que las eligen reconocen el talento que había en esos artistas.
La historia continuaba escribiéndose y los exitosos hits se dieron en continuado. En 1991 lanzaron el álbum Your Ride, que fue un éxito total con la principal canción del disco y con Spending My Time. Roxette se convirtió en una banda súper exitosa que al cabo de 3 años vendió 30 millones de discos y fue la primera banda de origen anglosajón en grabar un MTV Unplugged. Fue una banda que logró mantenerse en boga durante el transcurso de los años, pero desgraciadamente en 2001 ocurriría algo que cambiaría el destino de la agrupación y de la vida de sus integrantes. Como mencionamos al inicio, Mary había tenido un ataque de epilepsia y fue trasladada a un hospital. Luego de una serie de estudios, el médico se acercó a la cantante con unas placas radiográficas en la mano y con su dedo señaló en detalle cierto lugar en su cerebro. Mencionó aquellas palabras que Mary no pudo olvidar jamás. Se veía un tumor en la cabeza. La frase le ocasionó escalofríos. Exactamente fue el 11 de septiembre de 2011 cuando su percepción de la vida cambió rotundamente. El día anterior ella pertenecía al mundo de los sanos y ahora su futuro era incierto. La noticia era como una roca en su cabeza que no podía sostener y no la dejaba pensar. Solo le quedó espacio para filosofar y concluir que el desconocimiento del destino a veces funciona como una especie de bendición. La prensa se hizo eco de la noticia casi en el mismo momento que Mary ingresaba al hospital. Se apostaron en la puerta de la casa e intentaron conseguir información por todos los medios. Incluso se comunicaron con parte de la familia de Mary, que aún no se había enterado de lo ocurrido. La casa permanecía a oscuras para que los fotógrafos no obtuvieran ninguna imagen íntima de la familia, la cual intentaba continuar con los quehaceres de la vida mientras se venía todo abajo. Lo más importante para la pareja era que sus hijos no se asustaran. La niñera y los niños eran perseguidos por los periodistas cuando se trasladaban a la escuela. Todos ansiaban saber qué estaba sucediendo y las imágenes de la familia eran sumamente deseadas. El acoso por parte de la prensa fue muchísimo y afectó de manera directa a la familia. Se intuía que desde el hospital filtraban información y así es como se supo el diagnóstico de Mary y finalmente se vieron obligados a contarlo. La primera pregunta de Mary fue si se iba a morir. El médico se lo negó ya que creía en la posibilidad de sacar el tumor mediante cirugía. Luego de eso, ella recuerda solo ver al médico balbucear. No pudo entender nada más. Michael fue quien supo de inmediato que ese tumor podía reproducirse y entonces todo se complicaría. Un especialista amigo se hizo cargo de la fractura producto del golpe. Él fue quien se sinceró con ellos y les informó que a Mary le quedaba de 1 año a 3 de vida. Lo más preocupante para la pareja era cómo informar a sus hijos de 8 y 5 años lo que estaba pasando y lo que irremediablemente iba a suceder. A Michael le tocaba la peor parte, ocultar la gravedad de la enfermedad a Mary, porque ella tenía muchas esperanzas de superar la situación y él no iba a ser quien iba a desmoralizarla. Del hospital, Mary volvió en una silla de ruedas dado que la fuerte caída le había dañado el equilibrio. Por suerte, esta situación les era divertida a sus hijos. También cuando ella fue perdiendo el pelo, su hijo se vestía de Batman, seguramente para hacerla sonreír. Todo este proceso le recordaban oscuro y alegre a la vez. Luego de una intervención quirúrgica, el tumor fue extirpado y 1 año después se sometió a otra operación con el bisturí gamma, que es un aparato que emite radiación en una pequeña superficie afectada sin dañar las partes sanas. Le colocaron una especie de corona metálica atornillada al cráneo, un procedimiento que Mary lo transitó despierta con tan solo una crema que sedó la zona. Lo llamó corona de espinas, ya que para Mary este fue el peor momento que tuvo que transitar. Durante las estadías en los hospitales, la pareja recuerda haber vivido ciertas situaciones un tanto absurdas y cómo las personas intentaban hacerlos partícipes de sus vidas cotidianas, apartándose totalmente del momento que estaban transitando. Finalizada la cirugía con el bisturí gamma, estaban en la habitación recuperándose de tal terrible momento y un médico desconocido ingresó a la habitación. Este nuevo especialista se acercó para contarle que era músico y tocaba en un grupo.
El absurdo comportamiento que tuvo esta persona desorientó y enojó mucho a la pareja que aguardaban los resultados del procedimiento. También recuerdan el relato de una enfermera que les contó sus problemas maritales y deseos de separarse. Banalidades para semejante situación que atravesaba Mary. Por supuesto que la vida familiar se había modificado. Mary y Michael estaban sumidos en la tristeza y la preocupación. Los niños, de un momento a otro, tenían otros padres, los mismos pero distintos, y se movían entre sombras. Un gato para los niños y vino para ellos fueron los elementos elegidos para suavizar los cambios y la angustia. Mary expresó que la peor enfermedad era no poder ser madre como deseaba. Ella se pasaba entrando a los hospitales y la rutina de la enfermedad la agotaba. Se anidó mucho en su fe. Confesó que fue de gran ayuda para atravesar esos momentos tan desesperantes, sobre todo a la hora de dormir, que era cuando los pensamientos se volvían recurrentes y el pánico asomaba. 6 meses más tarde del duro diagnóstico, Roxette fue galardonado con la Medalla de las Artes entregado por las manos del rey. El dato triste de este reconocimiento fue que pensaron en el peor desenlace de manera prematura para Mary y por eso se apuraron en esta distinción. Sin embargo, dentro de un sabor amargo, ella lo pudo disfrutar. El 30 de enero de 2003, durante la entrega del galardón, Mary hizo su primera aparición pública. Lucía extremadamente delgada y su calvicie la ocultó bajo un sombrero elegante animal print. Esa misma mañana, Dimberg, su representante, se comunicó con ella para advertirla de que no leyera el periódico Expressen y por supuesto luego de la sugerencia, fue eso lo primero que hicieron. En el mismo una nota decía que el cáncer de Mary se había extendido a diferentes partes de su cuerpo. Esta noticia no era cierta, así que Dimberg dio una conferencia de prensa para negar rotundamente esa falsa noticia, respaldada en los profesionales médicos que la estaban tratando. Nuevamente confirmaron que del hospital se filtraba información y la pareja decidió judicializar el tema, pero sus motivos no alcanzaban para continuar con la demanda. En consecuencia, luego de un tiempo y una suma considerable de dinero gastada, decidieron abandonar la demanda. La noticia había recorrido el mundo y los miles de fans les hicieron llegar su cariño. Esto y otros motivos impulsaron a Mary y a su esposo a seguir creando. En medio de la tormenta, el 10 de octubre de 2004 lanzaron el álbum The Change. El mismo fue realizado en el estudio de su casa. Michael fue el artífice de que esto fuera posible. El tema homónimo del disco refleja el momento que atravesaban juntos. Frases como «Tomé tus manos y me secaste las lágrimas», «Todavía nos preguntamos por qué tú y yo», «Tal vez algún día lo entendamos», intentaron reflejar el momento o poder transformar tanto dolor y desesperación en algo artístico. Mary le puso al álbum su expresión catártica en las letras, la voz y en el arte de tapa. Ella había adquirido otra forma de terapia. Dibujaba en el comedor de su casa con carbón. Era como si la música atrajera a los dibujos, como una relación simbiótica, expresó. Esto la llevó a participar en su primera exposición de arte en 2005 llamada After the Change. Fue un éxito total y vendió todas sus obras al segundo día de la muestra. Por su parte, el disco se convirtió en número 1 en su país y obtuvo la certificación de oro. Mary, en el proceso por recuperar su salud, se cruzó con todo tipo de médicos y tratantes de enfermedades. Lo más hiriente fue una persona que expresó que la enfermedad se la había provocado ella misma. Quizás por la ingesta de alcohol, su cuerpo no supo defenderse. ¿A quién se le ocurriría decirle algo así a una persona que está sufriendo tanto? Esto por supuesto la puso más triste y en ese momento Mary tuvo que asimilar la idea de que no solo estaba enferma, sino también tenía la culpa de ello. Mary perdió por un tiempo su visión en un ojo. Los tratamientos para darle pelea a esta terrible enfermedad había dejado en Mary duras secuelas. Su rostro se desdibujó, perdió el cabello, su audición había disminuido, tenía problemas motores y un pie se le torcía, con lo cual temía caerse. Le costaba memorizar palabras y escribir.
costaba recordar sus propias canciones. Todo había hecho mella en los aspectos que pertenecían a su esencia. En 2007 fue cuando perdió el habla y fue sometida a cirugía nuevamente. Poco a poco su fe y los constantes tratamientos médicos le regalaron a Mary tiempos de reencontrarse con su anterior vida. Pudo volver espaciadamente a la música y a los escenarios. El 8 de febrero de 2016 dieron su último concierto donde celebraron los 30 años de la banda y el disco en cuestión fue Good Karma. En esas últimas presentaciones se la vio a Mary sentada y con la ayuda de un bastón. En 2016 la enfermedad volvió y su retiro del medio artístico fue definitivo. Los médicos le aconsejaron que abandonara la gira. Estaba demasiado débil y necesitaba descansar. El cáncer había regresado y en esta última etapa tuvo consecuencias que la complicaron aún más. En la mañana del 9 de diciembre de 2019, Mary falleció. 17 años llenos de replanteos, lucha, amor y creaciones artísticas fueron el saldo de la enfermedad. Fue su manager quien dio la noticia. Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes se ha ido. El funeral fue íntimo y familiar. Esta fue la intención de la familia desde el mismo instante que se enteraron de la enfermedad. En ningún momento había querido la exposición pública. En el momento que Mary quiso contar lo que había vivido, escribió el libro Listen to My Heart, que publicó en 2019. No es poco pensar que sus hijos habían crecido y tenían ya 26 y 23 años respectivamente. Ella anhelaba profundamente que fueran grandes en el momento de su partida y que el recuerdo de su madre no fuera tan borroso. Su compañero de banda, Per Gessle, le dedicó unas sentidas palabras a través de un comunicado en la página oficial de la banda. El tiempo pasa muy rápido. Gracias por pintar mis canciones en blanco y negro, con los colores más bellos. Las cosas nunca serán lo mismo. Roxette se había ido junto con la vida de la cantante, pero fueron muchas cosas las que dejaron. Mary, una abultada fortuna la cual heredarán sus hijos y esposo, producto de la venta de 75 millones de discos a lo largo de su carrera. 11 discos y 12 recopilaciones de álbumes forman parte de la obra musical de dos artistas que marcaron y marcarán la historia musical y la vida de muchas personas. Esta historia de amor y de resiliencia narra la importancia que tuvieron su marido y sus dos hijos para ayudarla a sobrellevar 17 años de una terrible enfermedad.